Estuve juntando consultas, propuestas que me hace la gente, suscriptores. El caso de Susana, que no voy a dar mayores datos de ella ya que me consulta por privado en Instagram. Tiene su tiempo la consulta, me pregunta en mayo del año pasado. Dice: hola, ¿tenés algún comentario / video del capítulo de El arte y de la religión del libro de relatos de Belcebú a su nieto? El libro de Gurdjieff, de Georgi Gurdjieff, del cual dimos cuenta en este canal, ¿verdad? Bueno, el capítulo, son 2 capítulos en realidad, al interior del tomo 2 de Relatos de Belcebú a su nieto. En realidad Gurdjieff tiene un capítulo titulado Arte y separado de otro capítulo titulado Religión. No obstante, es verdad que en el capítulo 2 del tomo 2, titulado Arte, habla mucho de religión porque él no entiende, no comprende un arte que no tenga una esencia religiosa. Él dice que es así desde el principio de los tiempos, que en el origen de los tiempos, en el origen de la cultura, el arte era religioso o no era. No existía tal concepción como el arte profano, que se va a dar mucho más adentrada a la historia de la humanidad. Inclusive yo creo que hasta la Edad Media el arte era religioso, no había un arte profano. Seguramente Gurdjieff da mayores detalles. Este capítulo titulado Arte es muy largo. Es casi, fíjense la cantidad de... el librillo que comprende. Este capítulo se podría... tenemos poca iluminación. Este capítulo se podría publicar como un librillo separado, ¿verdad? Tiene los filos así, las hojas, porque es de esas ediciones que había que ponerse a cortar hojas. Por de pronto arranca en la página 37 y termina en la 90 el capítulo. En fin, él decía que las artes son 7, se aplican a la ley de 7 por Gurdjieff planteada, como a los días de la semana, como las notas musicales, todos ciclos de 7, ¿verdad? De lunes a domingo, él decía, a los lunes le correspondía las ceremonias religiosas y civiles. El martes era el día de la arquitectura, el miércoles el día de la pintura, el jueves el día de las danzas religiosas y populares, el viernes fue conocido como el día de la escultura, el sábado como el día de los misterios o también el día del teatro, y el domingo el día de la música y el canto. Y siempre decía, todas estas expresiones artísticas iban a estar imbuidas de religiosidad, de fe. Esto hacía, según él, que la religión, la religiosidad, diera forma a las artes. Daba como ejemplos Gurdjieff, por ejemplo, el día de la arquitectura, el martes, los seres instruidos pertenecientes al segundo grupo presentaban diversos modelos de los distintos edificios y construcciones capaces de soportar el paso de los siglos. En este caso, no instalaban los edificios de acuerdo con la estabilidad proveniente de la ley de 7. En fin, elijo un nuevo día para completar, para continuar con este video, y me encuentro que también llueve y también tenemos poca luz. Pero en fin, es lo que hay. A ver, esta cuestión de la ley de 7 que establece Gurdjieff. La idea de la ley de 7 rige todo su pensamiento. Gurdjieff explica que por medio de la ley de 7, una ley metafísica, una ley que intelectualmente se entiende, se puede aplicar a la física, pero trasciende la física, es la ley por la que se puede entender que todo, absolutamente todo en el universo mismo, evoluciona, se desarrolla o incluso involuciona de manera análoga, y se explica a través de esta famosa ley de 7, que él entonces así toma como parámetro la escala musical. Las cosas, los objetos, las personas, las situaciones, los fenómenos evolucionan en una escala que va de do a do, pasando por todas las notas con sus semitonos. Complejiza Gurdjieff esto en relación con el desarrollo de la conciencia humana. En el caso del hombre,
la evolución de las cosas no se da de manera mecánica. En determinado momento el ser humano tiene que hacer un esfuerzo consciente, dice Gurdjieff, para completar semitonos, para completar octavas. Y todo en el universo conspira para lo mismo. De ahí que él entienda que arte y religión están fusionados. No hay nada que valga en sí mismo por sí mismo. En todo caso, para Gurdjieff, lo religioso es lo fundamental del ser humano, con lo cual cualquier expresión suya, incluida la artística, no puede dejar de tener un basamento, un sustrato, un raigambre en lo religioso. O como los seres de este planeta están mecánicamente habituados a hacerlo, sino de otra manera. Por ejemplo, la cúpula de una cierta construcción debía, según todos los datos, descansar sobre 4 columnas de cierto espesor y de fuerza definida. Pero ellos colocaban esta cúpula solo sobre 3 columnas, y el empujón recíproco, o como también se dice, la resistencia recíproca, que surge de la ley de 7, necesaria para soportar el peso supraplanetario, no provenía únicamente de las columnas, sino también de otras combinaciones desacostumbradas. Bueno, da con detalle cómo una ejecución artística, en este caso de esta índole, la arquitectura, en su práctica iba atravesada por ciertos rituales. De esta misma manera, después ocurría en la pintura, en la música, en la danza, en el teatro. En fin, según Gurdjieff, la escisión de lo que tiene que ver con lo religioso de lo artístico se producen con el correr del tiempo, habida cuenta perversiones, degeneración que ha ido sufriendo la especie humana. Él termina por decir que el arte tal cual lo comprendemos en la actualidad, de no tener una condición religiosa, o bien no es arte, o incluso puede llegar a ser pernicioso. Pero bueno, vamos que todo lo que dice Gurdjieff está al interior de una novela desarrollada en 3 tomos. No deja de ser un recorte lo que estoy diciendo. Es polémico en muchos momentos en relación con estos temas y con otros. No por lo dicho, yo les dejaría de recomendar su lectura. Antes de terminar con este asunto, me gustaría dejar constancia, asentar lo importante, lo relevante que es para este tema, no perder de vista la convivencia de lo sagrado y lo profano al interior de obras clásicas que prácticamente funcionó de esa manera, por lo menos hasta entrado el Renacimiento, si no incluso llegado a la modernidad, y vamos que hasta el siglo XX inclusive no va a dejar de haber autores que insistan en mantener esa convivencia entre lo sagrado y lo profano. Si pensamos en tipos como poetas como Yeats, como Eliot, como tantos otros autores como Dostoyevsky, si piensan un poquito en este canal, le damos mucho lugar a este tipo de autores que mantienen en sus obras esa convivencia entre elementos de lo sagrado y elementos de lo profano. Pero por mucho tiempo en la cultura convivió y siempre hubo una referencia mínima entre estas dimensiones, y jamás se llegó a pensar hasta la modernidad en la prevalencia, llegado el caso, de lo profano, que se indiferencia de lo sagrado, que no le importa, que no le interesa lo sagrado. Ya la palabra profano pierde densidad, porque lo profano es profano en tanto que existe lo sagrado. Entonces lo que antes se consideraba profano, hoy día es mero mainstream, si lo queremos ver así. En otro orden de cosas, tenemos la consulta de Mariana BL6022, que atendiendo a la colección de audiolibros sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, ella dice: capítulos concluidos exitosamente. Sin embargo, me gustaría, si es posible, por supuesto, que usted, por mí, pudiera explicarnos un poco más sobre la teoría de la generación del hombre abordada por Estacio ante la pregunta de Dante al inicio del capítulo 25. Se refiere al capítulo 25 del Purgatorio. He leído varias veces ese fragmento
No obstante, aún no logro descifrarlo en su totalidad. Finalmente, y esperando tenga un excelente día, ojalá vos también, Mariana, lo hayas tenido, de antemano externo mi agradecimiento. Bueno, vamos a dar razón de ser a este agradecimiento. A ver, de la misma manera que respecto de la relación entre lo sagrado y lo profano, hay una extensa bibliografía específica de estudio de ese tema interesantísimo que en algún momento podríamos abordar. También hay una extensa bibliografía de estudio exegético de la Divina Comedia de Dante, desde distintos puntos de vista, según el interés particular, el enfoque de cada crítico, de cada analista. Lejos estoy yo de ser un experto estudioso de la Divina Comedia, que vamos, que es una disciplina casi les diría que particular, el estudio de la Divina Comedia de Dante Alighieri, y hay críticos, hay teóricos que le han dedicado toda su obra y toda su vida al estudio de la obra, porque vamos que lo merece, ¿no? Del mismo modo que puede haber gente que se dedicó al estudio de una literatura específica, de un autor específico, llegado el caso de una obra específica como puede ser la Divina Comedia, que te permite a vos dedicarle todo el tiempo de tu vida a su estudio. Lejos estamos de esa posibilidad. Sí, hay maneras. Yo tengo acceso a fuentes, a materiales. Puedo indagar un poco más acerca de este tema, llegado el caso de decir, bueno, sobre este mismo tema que nos plantea Mariana, puede haber puntos de vista incluso encontrados según la opinión de tal o cual autor. Nosotros nos vamos a regir para dar una respuesta a la versión de la obra de la cual hicimos lectura del audiolibro. Fue la edición de Ángel Chiclana, traductor y profesor español, nacido en 1935, fallecido en Madrid en 1998, que él hace una edición que él mismo prologa, que él mismo analiza en la introducción y de la cual también hace comentarios en notas de pie de página. Y como cuando hicimos la lectura del audiolibro, y también me parece a mí por lo exhaustivo que hubiera sido, incluso en el video de análisis de la obra, bueno, prescindimos de leer todas y cada una de las notas de pie de página, pero concentrémonos en este capítulo, el canto 25 del Purgatorio, que es muy interesante, como dice Mariana, el tema que trata, que el capítulo en sí mismo es muy chiquito y prácticamente no trata otro tema que no sea este, el de la teoría de la generación del hombre. En su ascenso hasta el séptimo círculo del purgatorio, recuerdan, Dante viene acompañado por Virgilio, se van encontrando con diferentes figuras. Dice Dante que ya en el capítulo 22 de este mismo pasaje, el Purgatorio, en el capítulo 21 y 22, se encuentran Dante y Virgilio con Estacio, que los acompaña hasta el canto 25, este va a ser el último, en que tanto Dante como Virgilio dialoguen con Estacio. ¿Quién era Estacio? Vieron que en la Divina Comedia van apareciendo personajes seguramente relevantes en las épocas de Dante, de las que él da cuenta, y no en todos los casos sabemos a quién está refiriendo. Bueno, Estacio parece haber sido un poeta y maestro latino, figura a la que Dante utiliza para que dé este discurso acerca de la teoría de la generación del hombre. Como subtemas, infusión del alma en el cuerpo, cuerpos aéreos después de la muerte. Da todo un discurso respecto de una pregunta que le hace Dante a Estacio. La pregunta de Dante en ese momento es: ¿cómo es posible enflaquecer donde no hay necesidad de alimentarse? Claro, porque tanto Dante como Virgilio como Estacio están delante de almas, ¿no es cierto?, de espíritus, de gente muerta, diríamos en términos modernos. Están precisamente en el purgatorio. Entonces los ve que están en el purgatorio, estas almas están enflaqueciendo, están debilitándose, y entonces se pregunta Dante, ¿cómo es posible que enflaquezcan estas figuras, que se debiliten, si no tienen necesidad de alimentarse? Es decir, ya no hay posibilidad de que mueran, ¿no es cierto?
Bueno, quien le va a responder a esta duda de Dante va a ser este Estacio, que vuelvo a decir, no entiendo muy bien por qué, leyendo mínimamente una mínima biografía que existe sobre este poeta y maestro latino, por qué lo elige Dante, ¿no? Para que responda a esta pregunta. Según la biografía, este Estacio, bueno, otra vez que fue poeta, maestro latino, era una especie de... era un noble, de hecho. Vivió entre el año 45 al 96 en Italia, nació en Nápoles, murió en Roma. Y la parte que nos habla en el texto que más nos interesa, dice, se suele considerar a Estacio un imitador inspirado de Virgilio. O sea, en su tiempo era un poeta que imitaba a Virgilio. Virgilio, el poeta que acompaña en todo el trayecto durante toda la Divina Comedia a Dante, ¿no? A través del infierno, del purgatorio, del paraíso. Dice que la figura de Estacio fue muy popular durante la Edad Media porque se creía que se había convertido al cristianismo. Dante Alighieri se hace acompañar por él al subir por el purgatorio de su Divina Comedia. Allí, en sus cantos 21 y 22, Estacio le explica que leyendo la Eneida de Virgilio se le curó la prodigalidad y se convirtió al cristianismo por su profecía de la cuarta égloga, la cual anuncia el nacimiento de un niño divino, junto a los hechos de los mártires. Pero como el miedo lo mantuvo fingiendo el paganismo, eso le valió larga estancia en la quinta repisa del purgatorio. Se identifica como Estacio al poeta que ocupa el extremo derecho del grupo superior izquierdo del fresco El Parnaso de Rafael Sanzio, grupo en el que aparecen Ennio, Dante, Homero y Virgilio, en las llamadas estancias de Rafael del Vaticano. Su inclusión junto a tales poetas da cuenta de su popularidad como autor clásico en la Baja Edad Media y en el Renacimiento. Bueno, vamos más que a lo que responde Estacio a la pregunta de Dante, porque si bien el capítulo es corto, pero el discurso es largo y está grabado en el capítulo correspondiente, les dejo el link donde encontrarlo rápidamente, en qué entrega de la cadena de audiolibros lo podemos advertir. Vamos en realidad al comentario que sobre este discurso hace el traductor Chiclana, que también es largo, el comentario. Atenta, Mariana, a ver si te echa un poco más de luz acerca de tus dudas. Bueno, hay dos notas de pie de página en relación con ese discurso de respuesta que da Estacio. El primero dice que en algún momento de su discurso, Estacio se refiere al filósofo Averroes, que defendía la doctrina de que el intelecto posible era una sustancia separada del alma individual y por tanto única para todos los seres humanos, una especie de inteligencia universal, basándose en que a toda función corporal le corresponde un órgano, el ojo para la vista, etc. Y el entendimiento no funciona desde ningún órgano específico. Esta teoría lleva implícita la negación de la existencia de un alma individual inmortal. La escolástica ortodoxa distingue entre el intelecto posible, potencia de captar las formas universales, e intelecto agente, realización y actuación de esa potencia en cada alma individual. Y se basa en Tomás de Aquino, en la Suma Teológica 1, capítulo 76, artículo 5 y sobre todo De Unitate Intellectus del mismo autor. A ver, también otra cuestión, yo me baso ahora en Chiclana que lo tengo a mano, yo no sé qué tan profundo estudioso de la Divina Comedia de Dante ha sido Chiclana, por de pronto él interpreta y conoce desde cierto lugar lo que tiene que ver con la teología, lo que tiene que ver con lo que mismo Estacio dice al interior de este capítulo. Yo no sé si estaría completamente de acuerdo con Chiclana sobre su interpretación si hago mi propia investigación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a mí me parece que todo lo que está diciendo Estacio se corresponde con el punto de vista teológico desde el lugar de la alquimia. Y ahora vamos a ir desgranando
respecto de una segunda nota de pie que hace Chiclana y que es un poco más extensa, hacia el final ya como corolario del discurso completo de Estacio. Entonces dice Chiclana acerca de lo mismo. Dante, admirado de que las almas que encuentra, al fin y al cabo espíritus puros, muestren las señales de la demacración y delgadez producidas por el hambre que sufren, ha formulado una pregunta. La extensa explicación de Estacio contesta a muchas más cuestiones. El poeta latino nos explica, según las teorías médicas y filosóficas medievales, entre ellas la alquimia, agrego yo, la formación del semen, la unión del mismo con la sangre femenina, la fecundación y generación de la vida, la infusión en el feto de un alma racional que, a partir de ese momento, lo diferenciará como animal racional. Solo al final contesta a la pregunta directa que había planteado Dante. Lo complicado de tan extensos argumentos nos aconsejan que hagamos una paráfrasis de las palabras de Estacio, en lugar de interrumpir el texto con notas que, a la fuerza, tendrían que ser numerosas y dilatadas. Y entonces ahora sí pasa a la explicación de Estacio. Una parte de la sangre que habita en el cuerpo del hombre no se expande por las venas y permanece en el corazón, sin cumplir la función reservada al resto de la sangre, que es la de alimentar a los miembros. Permanece pura, pues, en el corazón, donde adquiere la potencia de formar miembros. Esa sangre pura desciende más tarde, convertida ya en esperma, al aparato genital. Un punto, cita a Estacio, literal, un punto que es mejor callar que nombrar, desde donde se derrama en la sangre femenina que existe en la matriz de la mujer, un vaso natural según Estacio. Es interesante esto y vamos que guarda sincronicidad con lo que veníamos hablando de Gurdjieff. Aquí Estacio está diciendo que hay un excedente de sangre pura que va y se deposita o forma o conforma o se une al semen del hombre. El tema es, me pregunto, ¿de dónde surge este excedente de sangre? Bueno, me parece concomitante con cierta idea o ciertas cosas que cuenta Gurdjieff acerca de la necesidad de que él dice, los hombres por naturaleza nacemos con un cuerpo físico, no con los cuerpos superiores, no con el cuerpo astral, no con el cuerpo causal, no con el cuerpo mental. Gurdjieff dice que el hombre tiene 4 cuerpos, en orden eran así, el cuerpo físico de lo más grosero a lo más sutil, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Y decía Gurdjieff que el hombre nace nada más que con el cuerpo físico, los otros cuerpos los tiene que crear. ¿Y cómo los va a crear? Creando excedentes, por de pronto excedentes de semen. Si no se utiliza el semen, diría Gurdjieff, esa sustancia se sutiliza y te conforma cuerpos superiores, en principio. De lo que deriva la idea del celibato. En la antigüedad, el celibato de los monjes, de cualquier persona dedicada al desarrollo espiritual, no tenía que ver con una cuestión moral de no tener relaciones sexuales por sí misma. No se tenía relaciones sexuales para que hubiera excedente de semen, que transustanciado, transformado, iba a constituir los cuerpos superiores. Y esto que está diciendo Estacio es concomitante a esas ideas medievales alquímicas. Sigue Chiclana. Allí, sobre el receptáculo pasivo femenino, actúa el principio activo masculino, que es activo por la perfección del lugar de donde procede, el corazón, coagulando primero y vivificando después la materia que se ha unido a él, es decir, creando en primer lugar una materia y dándole vida a continuación. Así pues, la potencia activa o actualizadora de ese esperma se ha convertido en principio vital o alma de una materia, como ocurre en la vida del reino vegetal, con la diferencia de que la planta ya ha quedado completa en su hacerse y en el caso del ser humano, este momento no es más que el comienzo de un proceso de creación de un ser. Es concomitante, es análoga a esta teoría que brinda Estacio en relación a lo que acabo de comentarles, la idea de Gurdjieff.
Acá dice entonces Estacio, se colige de que el ser humano necesita en su proceso, en su incubación, incluso desde el feto, crear el alma. Sigue Chiclana. Esta materia, desde el momento en que tiene vida, tiene, según la terminología medieval, un alma, aunque sea simplemente vegetativa. Puede, pues, moverse y desarrollarse por la capacidad actualizadora que le viene de la virtud que procede del corazón del Padre. Continúa desarrollándose en los diferentes miembros que forman el cuerpo humano. Literal de Estacio, emprende la organización de las potencias. Sigue Chiclana. Hasta aquí todo está claro, desde un punto de vista fisiológico. El problema para Dante reside en cómo ese feto de animal pasa a ser racional. En este punto han errado muchos filósofos. Entre paréntesis, confrontar nota anterior que refería a Averroes. Y la respuesta de la época de Dante es que aquí termina la potencia del semen y ahora es Dios, el primer motor, quien actúa sobre ese órgano formado, el cerebro, y le infunde un alma racional que, unida a la vegetativa, materia, y la sensitiva, materia viva, componen al ser humano, atrayendo y subsumiendo a las dos almas inferiores. Lo ejemplifica con el efecto que produce el calor del sol, que actúa sobre la materia, que es el mosto y lo convierte en vino. Cuando la materia degenera y muere, cita a Estacio, cuando la chesis, la parca tejedora del hilo que simboliza la vida humana, no tiene ya lino, cierra la cita, sigue Chiclana, el alma intelectiva, que no es materia, se separa del cuerpo llevándose consigo sus potencias y emprende el camino, orilla, que debe recorrer, hacia su salvación o su condena. Y ahora, finalmente, Estacio contesta a la cuestión que intrigaba a Dante. La virtud informativa de ese alma se manifiesta en el espacio o en el aire que la rodea allí donde quiera que esté, paraíso, purgatorio o infierno. En ese reflejo inmaterial seguimos manifestándonos y hablamos, reímos, derramamos lágrimas y suspiramos. Y cierra el fin de la nota de Chiclana. Bueno, yo en todo este discurso y análisis de discurso respecto de Estacio, yo lo que veo es ese paganismo del cual la nota biográfica habla, de que Estacio como que el miedo lo mantuvo fingiendo el paganismo. Bueno, mantiene su punto de vista pagano, me parece, en esta discusión. Es un punto de vista teológico el que ofrece Estacio, del cual no todas las teologías van a estar de acuerdo, aunque no tampoco sea que hayan triunfado, me parece a mí, incluso hasta el día de hoy, las teologías que proponen la realidad de un cuerpo y de un alma unidos de manera insoluble, que cambia todo el paradigma, esta consideración, en función de principios, ¿no es cierto?, y de valores. Otra vez, lo prescindible y lo imprescindible, lo sagrado y lo profano. El alma es sagrada y el cuerpo es profano. El alma puede prescindir del cuerpo. En la muerte, el alma se salva, va al paraíso y el cuerpo se lo comen los gusanos, algo así sería. Sin embargo, la resurrección de Cristo, de lo que no da cuenta Estacio, la realidad de la resurrección de Cristo, que trasciende en cuerpo y alma, se transfigura. No es el único, su madre María, la Virgen, también trasciende en cuerpo y alma. Un día no está más, pero no está más ella, ni su alma, ni su cuerpo, ¿verdad? No está por lo menos a la vista de nadie desde un punto de vista de las percepciones. No hay resto. Yo, hablándolo en lo particular con algunos curas sacerdotes, la opinión de muchos curas sacerdotes es que en realidad así debería ser, ¿no? Cuando en el Apocalipsis se habla de que en el final de los tiempos va a haber un juicio final, bien lo dibuja la carta del tarot, las figuritas saliendo de sus ataúdes, y que se nos dice que en cuerpo y alma las personas van a ser transfiguradas. En realidad es algo que debería de ocurrir de manera natural, que al morir las personas en cuerpo y alma trasciendan al reino de los cielos o como quiera llamarle.
Lo que ocurre es que no alcanzamos la conciencia necesaria. Un cura me decía, bueno, lo que ocurre es que ante la muerte el cuerpo se traumatiza. De ahí este amigo mío deriva un montón de reflexiones, ¿no? Él siempre dice, bueno, en los velatorios, en las exequias, nos presentamos ante un cuerpo muerto y la persona no está ahí, es la cáscara, ¿no es cierto? Digo porque entonces este punto de vista, esta forma de ver las cosas, contradice lo que dice Estacio. Vamos que Dante no hace tampoco, no cierra el capítulo con una reelaboración de parte de Dante acerca de lo que le respondió a su primera pregunta, luego Estacio. Dante hace una pregunta, Estacio le responde y se pasa a otra cosa como en prácticamente todo el libro de la Divina Comedia. Parecería ser lo que más le interesa a Dante es dejar testimonios de punto de vista, no entrar en discusión respecto de los mismos. En fin, tanto más se podría hablar al respecto de todos estos temas tan apasionantes. Díganme a ustedes si les interesó este video, si les gustó. Si es así, denle like, compártanlo, recomiéndenlo y dejen sus preguntas por el estilo para seguir haciendo videos también por el estilo, como este, si les interesa. No sé si voy a saber responder a todas las preguntas. En lo posible traten de hacer preguntas por el estilo de estas dos señoras que se basaron en cosas ya publicadas en el canal. Si me van a preguntar sobre autores que no tratamos en este canal, iba a ser difícil. Tal vez acierten, pero tal vez no. Quiero decir, tal vez no tenga nada para decir sobre temas que me propongan. Si son repreguntas en base a cosas publicadas en el canal, bueno, ya tenemos ahí una posibilidad más concreta. Por lo demás, bueno, unas cuantas consideraciones, ¿no? Este tiempo lo vengo teniendo bastante ocupado. Se me han pasado y se me siguen pasando cuestiones por alto. Hemos llegado a los 5.000 suscriptores, señores. Hay motivo de festejo. Pese a que por ahí dio la sensación de que a mí mucho no me importaba. ¿Cómo no me va a importar haber superado los 5.000 suscriptores? Me acuerdo cuando llegamos a los 1.000, la primera vez, aquella vez, la única, lo festejamos, lo celebramos con un vivo. Ahora podríamos hacer otro tanto. Lo que ocurre es que no lo propongo porque no sé si tengo la tecnología suficiente ahora como para sostener un vivo. Tendría que ponerme a probar desde lo técnico, a ver si se banca que haga un vivo. Ustedes dirán, si alguna vez hiciste un vivo que duró 1 hora, creo, ¿por qué no podrías hacerlo por segunda vez? Y porque los equipamientos van envejeciendo. Entonces, lo que mi aparato, mi equipo se bancaba en una época, ya no sé si se banca en esta. Bueno, siempre agradecido desde ya por el acompañamiento, por el que hayamos alcanzado los 5.000 suscriptores y los hayamos pasado todavía no ampliamente, pero vamos en camino de eso. Me quiero despedir ahora saludando a mis miembros del canal desde siempre. Andrés Wingeyer, Fernanda Bríguez, Valesca Silva, vienen bancando su membresía. Ustedes saben, membresía no es lo mismo que suscripción. La membresía no tiene mucha más posibilidades que los suscriptos comunes. Nada más que por una modiquísima suma pueden ver videos por adelantado. La verdad que no mucho más que eso. En fin, queridos, me voy despidiendo hasta el próximo video. Como siempre, esperando estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.